Dios siempre, ¿verdad?, cuida de nosotros, ¿verdad?, por nosotros. Y le damos gracias al Señor porque en esta noche podemos celebrar la vida en el Señor. Celebramos como pueblo de Dios la Reforma Protestante, ¿verdad? Ese hombre que Dios levantó, que Juan Hus, ¿verdad?, allá en la hoguera profetizó y después dijo: 100 años después de mí se levantará uno al cual no podrán, ¿verdad?, cortarle el pescuezo. Entonces se fue Martín Lutero, ¿verdad?, y se convirtió en un gran reformador, y hoy, gracias a él, ¿verdad?, y la iglesia tiene que estar muy agradecida por hombres que permitieron y aprovecharon el momento. Los profetas leen los tiempos, así que en aquel tiempo el desarrollo de la imprenta y la Biblia comenzó a circular, ¿verdad?, y fue de gran bendición para muchas personas y para nosotros hoy también. Me gustaría que nuevamente nos acercáramos al texto sagrado. Le invito a buscar en la Biblia, en el libro de Romanos, texto clave para este día. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Y en la medida que pueda, si puede estar en pie, pues se lo voy a agradecer. Yo sé que si no puede estar en pie va a ser reverencia también, pero a veces los pastores que tenemos esas manías, son ejercicios que le ayudan a usted también a poder levantarse, sentarse y todo eso. Vamos a hacer lectura de Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, citando a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Puede tomar asiento, pero no dejen de adorar a Dios, ¿saben? ¿Cuántas veces has dicho qué injusta fue la decisión que se tomó? A veces nos enteramos de un caso por las noticias y rápidamente decimos: la verdad es que la decisión que se tomó fue una decisión nefasta, contraria, no se hizo justicia. O ha dicho tal vez: a fulano o a fulana hay que hacerle justicia. A veces uno ve los programas, yo siempre le olvido los nombres, pero los programas de arte en la noche, que son bien porquerías y presentan las noticias que a nadie le interesa y que le dieron una pela a aquel, ¿verdad? Y de momento presentan en algunos países que la gente tomó la justicia en sus manos, ¿verdad? Al rojo vivo, es que se me había olvidado, pero sí, ya sé que es al rojo vivo, pues presentan una noticia bien porquería. Yo no sé si usted lo ha visto, pero son buenas para que usted se pueda acostar y dormir bien. Son noticias que realmente le alteran, no sirven. Pero entonces en esas noticias vemos a veces que cogen a un hombre que le robó una cartera a una mujer y vienen en la calle y le dan una pela, le dan una salsa, como diríamos aquí, porque a ese fulano hay que hacer justicia a la señora, ¿verdad? Y nosotros tomamos la justicia en nuestras manos y viene y le da una pela. ¿Cuántas veces queremos justificar nuestras acciones con excusas? ¿Se ha visto usted ahí? En algún momento, bueno, es que sí, esto, y tratando de justificar de alguna forma. Todos, yo creo que de alguna manera u otra nos hemos tratado de justificar por alguna razón u otra. ¿Cuántas personas hacen buenas obras tratando de alcanzar la justicia de Dios? Yo conocí a un amigo mío que me dijo, ya él murió, pero este amigo me decía en algún momento: pero Gerardo, es que yo estoy haciendo bien porque estoy cumpliendo con cada uno de los mandamientos. Y me recordó al joven rico, ¿verdad? Cuando Jesús se le acercó, velando y citando todas las cosas buenas que él hacía. Así que hay personas haciendo buenas obras tratando de alcanzar la justicia de Dios. Si fuese por eso, las Girl Scouts estuviesen todas, ¿verdad?, en el cielo y estuviesen, como decía el Club Rotario, el Club de Leones, todas esas personas, ¿verdad?, que hacen buenas obras
pero mucho más que eso. Vamos a continuar ahorita hablando de eso, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, ya hice esta obra, ya tengo el cielo ganado. ¿Usted lo ha escuchado? Mira, mi hermano, yo hoy estuve, chachi, y me paré en la avenida y había una señora, una viejita, y esa viejita así tratando de cambiar la goma, temblando, y yo vine y me detuve y saqué mi capita de héroe y me bajé, y ahí yo le dije, señora, no mueva un dedo, sé que usted tiene artritis, y empezó a cambiar la goma, y después cuando iba más adelante vio a alguien con un tanque de gasolina caminando. Eso es señal de que se quedó a pie, ¿verdad? Y el carro. Entonces usted dice, esa persona necesita mi ayuda. Usted sacó, ¿verdad?, nuevamente la capita, se detuvo. No te preocupes, yo te buscaré gasolina. Toma el dinero. No, no te preocupes, yo te voy a regalar eso. Y te busca y viene y le trae. Cuando usted llega a su casa, usted dice, bueno, yo tengo el cielo ganado. ¿Verdad? Aquel o aquella que piensa que el cielo se gana por obras. Sin embargo, el cielo no se gana por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. El cielo, que es la salvación, es un regalo de Dios. La libertad, la salvación, es un regalo, un don, un cariz entregado por Dios. Es ese regalo que dice el apóstol Pablo de manera tremenda, que no se avergüenza de él. No se avergüenza el apóstol Pablo de esa buena noticia que es el Evangelio, que así se define, buena noticia. Que para él, ven conmigo en el texto, que para él es poder de Dios para dar libertad, dar salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? La buena noticia del Evangelio llegó a su vida, amén, y le otorgó, ¿verdad?, lo que es la salvación, y hoy usted disfruta de ella, aleluya. Dice Pablo que esa buena noticia es poder, dínamo, dinamita. ¿Qué sucede cuando explota una dinamita? Yo no sé si usted ha tenido por lo menos un cuarto de dinamita, pero si explota un cuarto de dinamita, los otros días en las noticias presentaban lo que los cheribún y todo lo que es posible, por si usted tiene en mente explotarse uno, que no vaya a explotar en la mano, alaba al Señor, entonces lo que causa. Pero si uno pone, ¿verdad?, una dinamita, que es mucho más, pues la explosión, lo que va a generar. Entonces es el Evangelio, la buena noticia, es poder de Dios, es dínamo, es dinamita, que impacta y no solamente cubre un poquito, sino que cubre a mucha gente, impacta a mucha gente. Así es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a su casa, no solamente le impactó a usted, sino que impacta a los suyos también. ¿Cuántos pueden decir amén? Impacta a sus vecinos también. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la buena noticia del Señor. Por eso dice Pablo que esa buena noticia es poder. Pero Pablo lo puede decir porque él sabe, porque fue esa buena noticia la que le hizo cambiar su forma de ver la vida. Ustedes saben, algunos no, pues se enterarán ahora, pero Pablo era un judío. Pablo era un judío. Pablo dice que yo soy fariseo de fariseos. Fariseos eran los religiosos de aquel momento, la religión que predominaba en aquel entonces, antes de la caída, de la destrucción del templo. Conocedor de la ley, pero no solamente conocedor, sino que fiel practicante de ella, el cual creía que la atención de Dios era solamente para su pueblo, pero ahora es capaz de compartir con los romanos. Recuerde que le escribe a la iglesia de Roma que ese poder del Evangelio que lo transformó, que cambió su rumbo, ese poder de Dios que es la buena noticia del Evangelio, es para los no judíos también, es para todos. Y a veces queremos aprisionar lo que es el Evangelio como si fuera para algunas personas nada más, pero si llega a ser así, usted no hubiese llegado al Evangelio. Pero gracias a Dios, porque hubo hombres y mujeres que pensaron y dijeron, no, esta buena noticia alcanzó mi vida, entonces yo la voy a compartir.
yo la voy a compartir con otras personas. Entonces, los que se convierten no son egoístas, sino que compartimos la buena noticia del Señor. ¿Por qué? Porque ha hecho bien a mi vida. Y si algo hace bien a mi vida, yo quiero que otras personas se beneficien. Ahora bien, no, es bien diferente a que usted hace un negocio y usted va a decir a todo el mundo el secreto del negocio y a todo el mundo haz este mismo negocio. No, porque, ¿verdad?, la competencia en un momento lo puede lacerar. A veces es buena, pero demasiada competencia es malo también. Al principio nadie vendía frappé, ahora todo el mundo vende frappé, ¿verdad? Y ahora antes uno puede decir, no, este es el mejor frappé. Ahora, ¿cómo uno va a decir cuál es el mejor frappé? De tantos frappés que hay. Todo el mundo tiene su propio frappé. Pero el Evangelio es diferente a cualquiera de los otros negocios. El negocio del Padre, ¿verdad? El negocio donde Jesús se involucró, era un negocio donde Él parte de la gran encomienda que hay que compartirla con todo el mundo. La bendición, el amor de Dios, la salvación, la libertad que Dios da a nuestra vida, hay que compartirla. Entonces, pero para que Pablo comprendiera esto, tuvo que venir una revelación, aleluya, de lo alto, que le demostrara el amor de Dios para con él y los demás. Recuerdan la historia, ¿verdad? Recuerdan la historia. Saulo, de camino a Damasco, había pedido carta para ir en busca de los cristianos, a matar cristianos. Iba este hombre. Entonces Jesús mismo se le aparece, ¿verdad? A través de una visión, queda ciego, y si no, pues lea ya el libro de Hechos capítulo 9 y siga dándole vuelta al asunto. Pero lo interesante es que el amor de Dios se le revela para con él en todo momento. Y fue ese el Dios encarnado, Cristo Jesús, que le mostró que en el Evangelio la justicia de Dios no se revela por lo que yo puedo hacer. La justicia de Dios no se va a revelar por lo que usted y yo podamos hacer o podamos alcanzar. Usted, para adquirir la justicia de Dios, usted no puede decir, mira, yo hice un asociado aquí, pero después hice un bachillerato, una maestría en esto, un doctorado en esto, yo tengo esto, tengo lo otro, yo tengo 5 casas, tengo 80 carros, no puedo cambiar el malvete, pero tengo 80 carros, tengo todas estas cosas. No se trata de lo que usted tenga, no se trata de lo que usted pueda alcanzar, no se trata de eso, no se trata de eso. Esa justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. No necesariamente haciendo. Hay gente que se agota haciendo, ¿lo ha visto? Yo trabajo en el Señor, yo me gasto para Dios, aleluya, y hacen así. Yo me gasto en el Señor. Y hacen. Pero no necesariamente es haciendo, sino, escuche bien, permitiendo que Jesús haga el trabajo en nuestra vida. Tú te puedes gastar, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no permites que Jesús haga el cambio en tu vida, que Jesús trabaje en tu vida, es en vano. Es totalmente en vano. Entonces, donde luego de experimentar al que es capaz de transformar mi vida, cuando dejo que Él bregue conmigo, ¿verdad? Transformar mi vida, nos referimos a Jesús. Doy un paso de fe y comparto esa fe. Doy primero un paso de fe y luego comparto esa fe. Pero tengo que permitir que Dios trabaje conmigo. Por eso Pablo, en la carta a los romanos, les habla con tanta libertad. Este Pablo era tremendo, tremendo. Y le habla con una libertad grandiosa. Y la razón era sencilla. Porque Pablo había experimentado al Dios que por su gracia lo había justificado. Que por su gracia lo había justificado. Dice la palabra, y me gustaría que me acompañara, vaya conmigo cerquita, Romanos 3, versos del 21 al 24. Romanos 3, del 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién? Yo no lo escuché. ¿En quién? Para todos los que creen en Él. Es para todos los que creen en Él. No para los que no creen, es para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, esto es importante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay nenes lindos ni nenas lindas. Aquí todos tenemos que venir al arrepentimiento, todos tenemos que venir a los pies de Cristo, ¿sabes? Aquí la doble predestinación no cabe. No hay diferencia por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, aleluya, no se trata de las obras, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el sacrificio de Jesús en la cruz que nos justifica. El creer en Él, el recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida, es lo que nos otorga la salvación. Hay gente que se cree que dice, yo me convertí en el año tal, y ahí se acabó. Él se convierte todos los días a Cristo. Todos los días hay que ir, ¿verdad?, al caballero de la cruz y ver cómo está nuestro corazón. Hazme una nueva persona. Borra mis pecados, mis rebeliones. De eso se trata. De esa gracia. El que nos justifica, ir donde Él. Pero esta palabra que cita por primera vez Habacuc, profeta, en el capítulo 2, verso 4, y que leímos en principio en el capítulo 1, verso 17, cuando dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Fueron las palabras que transformaron el corazón de un joven llamado Martín Lutero. Esas fueron las palabras. Lutero nació en Eisleben, Alemania, en el año 1493. Y Lutero tuvo una crianza muy fuerte. Sus maestros habían sido muy severos con él. Y para Lutero, estas experiencias le habían llevado a concebir a un Dios cruel, a un Dios que disfrutaba ser cruel, que era atropellante. Usted sepa que hay personas que piensan de Dios así, de acuerdo a la crianza que han tenido, ¿verdad?, y las situaciones de vida. Para él, Dios era igual que su padre, una persona cruel para él. Sin embargo, a pesar de tener esa idea sobre Dios, Martín Lutero, al igual que muchos jóvenes en aquel tiempo, quiso ingresar a un monasterio. Esto le daba estabilidad también. A pesar de que su padre quería que incursionara en la abogacía, era lo que quería su padre. Pero en el interior de este joven, en el interior de Martín Lutero, había un deseo de querer hacer las cosas bien y agradar a Dios. Yo creo que en cada uno de nuestros corazones siempre hay un deseo de hacer las cosas bien y agradar a Dios. Yo quiero agradarte en esto, yo quiero agradarte en lo otro. Yo creo que eso es legítimo, ¿verdad? Y todo el mundo tiene esa inquietud, o la mayoría de las personas. No puedo generalizar, no puedo decir todo el mundo, pero en realidad no es todo el mundo, pero debería ser todo el mundo. Entonces Martín Lutero estaba muy preocupado por su salvación. Y en esa preocupación entró al monasterio de Erfurt. Y allí sus temores continuaron. Esto no resolvió el asunto. Usted puede venir a la iglesia, puede estar sentado ahí, pero no necesariamente el estar sentado en un escaño va a resolver el asunto. Hay algo más, hay otros pasos que hay que dar en la vida, ¿verdad? Entonces, este hombre pues llegó a ese lugar, ¿verdad? Y allí sus temores continuaron. Dicen los historiadores que Martín Lutero temblaba cuando escuchaba el nombre de Cristo. Cuando dentro de la homilía decían el nombre de Cristo, esto lo paralizaba.
le daba gran temor, porque le tenía miedo. Si Dios era como su padre cruel, ¿cómo podría amarle? Eso era lo que entendía, eso era lo que concebía, ¿verdad?, por Dios. Era tanta la confusión que vivía Lutero, que dice la historia que en algún momento dijo que no amaba a Dios. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que no amaba a Dios, sino que lo odiaba. Palabras mayores, ¿sabes? Palabras mayores. Lutero tenía una lucha constante con los deseos, con las tentaciones. Él quiso ser un buen monje. Entonces, como él quiso ser un buen monje, recurrió a algo, una práctica en aquel tiempo y práctica que algunas personas todavía en diferentes lugares del mundo realizan. Comenzó a castigar su cuerpo, castigaba su cuerpo, sometiendo de alguna manera, entendía que sometía la carne. Esta diferencia entre la carne, ¿verdad?, y la espiritualidad. Se pasaba en el confesionario con el terror de haber olvidado algún pecado. Voy al confesionario, me confieso y luego tengo que regresar porque posiblemente se me quedó algo. Era algo enfermizo, la dependencia en ese sentido. Se pasaba ayunando hasta el punto de la enfermedad. No descansaba, hacía largas vigilias, y todo con el propósito de crucificar la carne y agradarle a ese Dios que él no conocía. ¿Cuántas cosas hace el ser humano en ocasiones por tratar de agradar a Dios? ¿Cuántas cosas hace el ser humano? Y Dios dice, como dice el libro de Oseas, yo no quiero sacrificio, solamente quiero que me amen. A veces estamos dando muchos sacrificios. A veces vemos personas caminando de rodillas distancias tan largas y tan largas porque no han conocido al Dios verdadero, porque no han conocido el Dios de amor, el Dios verdadero. A veces hay personas dentro de nuestra iglesia culpándose de tantos pecados del pasado y tantas situaciones, y solo porque no han conocido al Dios verdadero. El que conoce al Dios verdadero sabe que Él hace justicia. Sabe que Él hace justicia, sabe que le levanta, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. La vida de Lutero no mejoraba. Entonces su confesor, al verlo en esa condición, le dice, mira Lutero, ahora tú vas a ir a enseñar la palabra, la escritura. Usted sabe lo que es eso, que en medio, usted está pasando por el momento más difícil. Cualquiera de ustedes, ¿verdad? Pastor, yo estoy pasando por esta situación, me siento de esta manera, de verdad que tengo unas luchas increíbles, me siento de lo otro, me pasó esto, lo otro. Y el pastor viene y dice, pues mira, no te preocupes, que ahora que le estabas dando clase a los niños, ahora no es que vas a darle clase a los adultos, vas a darle clase a los adultos, te vas a encargar de todos los estudios de los miércoles, ¿está bien? De todos los miércoles, ¿está bien? Para que enjoyen. Sigue por ahí. Y luego, el domingo, último domingo del mes, vas a predicar. ¿Está bien? ¿Ok? Y en Misión Refugio vas a empezar a dar clases también. En el Centro Envejeciente vas a dar los lunes también. Y en las monjitas vas a llevar unas pláticas y comienza a darte más cosas y más cosas. Entonces, Martín Lutero, para los ojos nuestros, lo menos que necesitaba era que su confesor le dijera, ahora te vas a ir a la Universidad de Wittenberg a dar clases. No lo necesitaba para nuestros ojos y para los ojos de él, pero le tocó ir allá, ¿verdad? Y enseñar. En el año 1513 comenzó a enseñar el salterio en los Salmos, ¿verdad? El libro de los Salmos. Una experiencia nueva para él, una experiencia renovadora. Se estaba abriendo a las Escrituras,
Se estaba abriendo a las Escrituras y comenzó, cuando tú abres las Escrituras, la Escritura, la palabra empieza a saltar y darte palabra para la vida eterna, y tú comienzas a ver cosas que no había visto antes. No es lo mismo cuando tú eras chico o chica y tu mamá o tu papá venían y te leían el salmito y te leían la lecturita. Ahora cuando tú puedes escudriñar las palabras, eso es otra cosa. Cambia el asunto, la óptica con la cual tú te acercas a ver la palabra, y la palabra comienza a hablar a tu vida. Entonces él comenzó a enseñar el salterio, pero lo interesante es que este hombre seguía con grandes luchas, seguía con grandes dudas en su interior. Y esto me parece también interesante, porque a veces nos acercamos a las personas y decimos: fulano, ¿tú crees que tú pudieses trabajar en esto? ¿Tú crees que pastor, yo no estoy preparado? Yo no estoy preparada. Al Dios que yo le sirvo hace como le da la gana. Y contigo, si tienes la preparación o no tienes la preparación, Él te va a capacitar, Él te va a preparar. Si cualquiera de nosotros hubiese visto a este monje, recuerden, católico, a este monje en un monasterio y después dando clases, que Dios quiere hacer algo con ese hombre, y usted sabe, porque usted pues pudo discernir, y usted sabe que él tiene esas luchas y todas esas batallas y esas tentaciones y todas esas cosas, te va a decir: no, con ese no. Usted va a buscar a la persona más santurrón que esté por ahí, al que busca a Dios a todas horas. Usted va a buscar a ese, pero no va a pensar en esa persona. Sin embargo, en medio de los estudios que estaba dando Martín Lutero, allí estudiando el salterio, luego siguió, ¿verdad?, aumentando las clases y empezó a enseñar romano en el año 1515. Y enseñando la carta, eso fue los otros días, ¿sabes? Eso fue los otros días. Enseñando la carta a los romanos, pasó algo que cambió su vida. Cambió su vida para siempre, y cambió, hermanos y hermanas, la historia de la iglesia. Porque cuando pegó la 90 y pico tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, ¿verdad?, que la puso allí, él estaba haciendo unos argumentos teológicos, ¿verdad?, y doctrinales en contra de unas cosas que eran injustas, que afirmaba la Iglesia Católica, y que pretendía en aquel momento que la gente, a través de las indulgencias, compraran su salvación y su alma saliera del purgatorio. Entonces, uno de los puntos, ¿verdad? Entonces Martín Lutero se levanta contra eso, pero ese Martín Lutero, que después, ¿verdad?, a través de la palabra que recibe, hace todas esas cosas, todavía en este momento, cuando está leyendo Romanos, estaba atado, tenía dudas, todavía veía a un Dios cruel, a ese Dios que se presentaba, la religión. Entonces él lee el verso: el justo por la fe vivirá. Yo tengo que imaginar a Lutero en ese momento leyendo la palabra, y esa palabra saltando a su ser, saltando a su vida, haciéndola de él. No lo había visto, no lo había conocido. El justo por la fe vivirá. Y ese verso le hizo comprender a Lutero la magnitud del amor de Dios. La magnitud del amor de Dios. Decía ahorita, usted puede estar en la iglesia, pero tal vez no conocer ni un destello de la magnitud del amor de Dios. Usted puede saborearse todos los cultos. Usted puede ser un exégeta, estudioso, intérprete de la palabra, pero todavía tal vez esas palabras no han saltado a su corazón y a su mente y a su ser. Esas palabras no han hecho algo que es un cambio, que es la transformación a su vida. Y en el caso de este hombre, ese verso bastó: el justo por la fe vivirá. Lutero, en ese momento, cuán grande amor el de Dios. Cuán grande amor el de Dios. Le hizo comprender el regalo que le hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Mensaje que a veces dejamos para Semana Santa. Comprendió Lutero que es la fe en Cristo Jesús
la que le otorgaba la salvación para su vida y no las grandes obras y sacrificios. Se laceraba, se daba cantazos, ayunaba un montón de horas y todo este asunto, las vigilias larguísimas, haciéndose daño a su cuerpo, que recuerden que es templo del Espíritu Santo. Él no lo entendía así en ese momento, tratando de agradar a Dios. Pero la salvación pudo entender que era a través de Cristo Jesús y no por todas las cosas que él podía hacer. Miren, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener claro que no necesitamos hacer obras para alcanzar la salvación. No necesitamos. Las obras las harán luego cuando camines en fe, como fruto de tu nueva vida. Seguro, porque la fe sin obra es muerta. Pero después, eventualmente se da en ese proceso. Nosotros lo único que necesitamos es tener fe en la buena noticia del Evangelio, que es la palabra de Dios. Es esa palabra, iglesia, que nos recuerda el amor de Dios hecho carne en Cristo Jesús. Algo que nosotros no podemos olvidar. El amor de Dios encarnado en Cristo Jesús, el cual pagó el precio. Usted sabe que Jesús pagó el precio. No por el pecado, por la humanidad. Por la humanidad. Pagó el precio en la cruz del Calvario. La cruz, maldición para muchos. Pero pagó ese precio por ti y por mí. Dile a la persona que tienes a tu lado: mira, él pagó el precio por ti. Díselo con cariño, ¿sabes? Porque lo hizo con amor. Lo hizo por ti, por cada uno de nosotros. Miren, no solamente pagó el precio por ti y por mí, sino que venció la muerte, resucitando para que tengamos vida eterna en Él. Aleluya. Eso fue lo que hizo Jesús. Resucitó el tercer día, venció la muerte. Venció la muerte. Ya la muerte no puede gloriarse en nosotros, porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos asegurado, ¿verdad?, el cielo. Pero también hay que querer estar firme, ¿verdad?, que no caiga. Entonces es un caminar día a día. Por eso yo lo dije desde el principio: yo me estoy convirtiendo, yo estoy buscando de Cristo, yo estoy haciendo cambios todos los días en mi vida. Pero aceptamos al Señor y punto. Ya aceptamos al Señor, lo recibimos, pero simplemente vamos a trabajar, ¿verdad?, para eso. Así que hoy Jesús nos invita a que no nos castiguemos más. Miren esto: Jesús nos invita a que no nos castiguemos más, a que no te exijas más. Hay gente exigiéndose: es que estoy haciendo esto, pero estoy haciendo mal, es que a Dios no le gusta, es que a Dios no lo gusta. Hay personas que van todo el tiempo así, y no podemos estar así. Usted no puede vivir una vida pensando: bueno, voy a hacer esto porque cuando haga esto voy a agradar a mami. Voy a hacer esto porque voy a agradar a mami, y voy a sacar nota porque voy a agradar a mami, y voy a hacer esto porque voy a limpiar el cuarto porque voy a agradar a mami, porque voy a agradar a papi. Usted no puede estar pensando en eso todo el tiempo. Porque ¿qué pasa? Se está exigiendo en todo momento. Si saco una B, mi mamá o mi padre se rasgarán las vestiduras y entraré en silicio y todo eso. Si choco el carro, mi esposa nunca me lo va a perdonar porque choqué el carro. Tal vez no se lo perdona si fue su culpa, pero todo el momento voy a tener la cocina limpia, y a la área de metálica le voy a pasar Blue Magic para cuando llegue poder agradarle a mi pareja, a mi esposa o a mi esposo. Y cada vez se pone más exigencia, ¿verdad? Más exigencia. Me voy a cambiar el look todos los meses para de esa manera, ¿verdad?, agradar. Y exigencia, exigencia. De momento quiere la beauty, los chavos no están, pero usted misma se lo trata de hacer. Queda fatal. Pero son exigencias, ¿verdad? Exigencia. Entonces a veces con Dios es lo mismo.
y estamos exigiéndonos tanto y tanto y tanto, y creemos que Dios está llamando gente perfecta. Dios está llamando seres humanos ordinarios, comunes, como usted y como yo. Dios está llamando personas normales o anormales, como todos. Está llamando a todos y a todas. A todos y a todas Dios nos está llamando. No espere que usted sea una persona perfecta para en ese momento venir a los pies de Cristo, porque jamás va a ser perfecto. Es más, usted nunca ha visto algo perfecto. Hablamos de la palabra, pero la palabra en el griego, cuando habla de perfección, habla de completo, habla de plenitud, que es lo que Dios quiere en nosotros. Y sí, cuando estamos en los pies de Cristo, vamos a buscar esa plenitud en el Señor, que nos la da Él, en ese caminar día a día. Pero yo te invito a que no te exijas más. Martín Lutero se exigió tanto, pero gracias a Dios porque el Señor se revela en nuestras vidas. Y gracias porque el Espíritu Santo nos habla. No importa cuántas veces tú te hayas acercado a la palabra, hoy Dios quiere decirte algo nuevo. No importa cuántas veces has leído el mismo salmo, hoy Dios va a hablar de manera diferente a tu vida. No importa cuántas veces hayas visto en tu casa el guindalejo que tiene un texto bíblico, Dios en el día de hoy te va a hablar de manera diferente. Así es Dios, así es la palabra. Así es la palabra del Señor, que no se agota y siempre tiene algo nuevo que decirte a ti y a mí. Mira, hermano del alma, hermana del alma, yo sé cómo yo vine hoy, bien chaval, físicamente, fatal. En mi mente yo decía, Dios mío, ¿por qué planifiqué este culto? Yo pudiendo hoy quedarme descansando con lo mal que me siento. Pero en el corazón, en mis anhelos, en mi comunicación con Dios, yo quiero predicar la palabra. Yo quiero compartir el amor de Dios. Quiero celebrar la reforma con mis hermanos. Dios sabe cómo tú viniste. Dios sabe cómo tú viniste. Viniste con dolores, viniste con situaciones. Has venido exigiéndote, mira, Señor, yo quiero ser un mejor cristiano y amén, gloria a Dios por eso. Pero Dios te ama tal y cual eres. El cambio lo va a hacer el Señor. El cambio no lo hace el pastor, nada que ver. El cambio no lo va a hacer tu papá ni tu mamá. El cambio no lo va a hacer tu pareja ni tus nietos. El cambio no. Si a Wilda los nietos le dicen, ay, amo, necesito que cambie, que si esto, bueno, tal vez sí, pero si los nietos me dicen, amo, necesito que dentro, necesito que ya no uses tacas, jamás, eso, ahí los nietos no tienen parte ni suerte. Entonces, el cambio lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado. El Espíritu Santo es quien nos muestra la condición en la cual estamos. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, mira, de esta forma, de esta manera, es que tienes que caminar, tienes que hacer las cosas a través de la palabra, seguro, lógico. Pero la instrucción la da la guianza de Dios, la guianza del Señor, la promesa de estar con nosotros hasta el fin, dándonos el Espíritu Santo para que nos guíe día a día en nuestra vida. Yo no sé cómo has llegado a la casa de Dios. Como te dije, yo sí sé cómo yo llegué. Y yo quiero decirle al Señor que me ayude en esta noche a aceptarle nuevamente, tal y como soy, a quitar que Él quite todas aquellas cosas de mí que impiden que yo le busque espíritu y verdad, que yo le adore con esa paz y tranquilidad que Él quiere que yo le adore. Y miren, hermanos y hermanas, yo te invito a que primeramente que estés en pie. Y mientras entonamos el cántico, si tú le quieres decir al Señor, y yo creo que esto es un desafío para toda la iglesia, si tú quieres decirle al Señor y pasar al altar y tomarte este tiempo en el altar y decirle, mira Señor, tú me conoces, tú conoces mi vida y conoces mi corazón, conoces mi ser, conoces aún más mis pensamientos, conoces cuánto te he fallado.
te pido perdón, quiero arreglar cuentas contigo. Y quiero pedirte perdón porque me he exigido más de lo que tú me exiges, de lo que tú me llamas. Y esas exigencias que he hecho han sido tropiezos, han sido cargas a mi vida. Y no te he visto realmente como el Dios que tú eres. El Dios que me ama, el Dios que hace justicia por su gracia. Si tú quieres decírselo al Señor, mientras entonamos el cántico, te invito a que pases al altar y te podamos acompañar.